En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la salud se contempla en el artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Cuando nos referimos al derecho a la salud, las medicinas juegan un papel fundamental en el proceso de cura de enfermedades, disminución de dolores y padecimientos. En los últimos años, el acceso a las medicinas ha representado un reto importante para la mayoría de la población. El médico y biólogo danés Peter Gotche afirma en su libro titulado Medicamentos mortales y crimen organizado que toda la atención sanitaria está corrupta desde el principio hasta el final de la cadena. Además, afirma que el uso de medicamentos es la tercera causa de muertes en un país como Estados Unidos. Sobre el tema hablaremos hoy en Texto y Contexto por Telesur. Acompáñame. Para hablar sobre este tema recibimos desde Brasil a Armando Denegri, médico y también coordinador de la Red Brasileña de Cooperación y Emergencia y coordinador del Foro Mundial de la Salud. También está desde El Salvador el doctor Antonio Hernández, médico, investigador del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía de Claxo, y también nos acompaña desde México el doctor Ramón Rocha del Colegio Mexicano de Sociología. Un gusto recibirlos a todos. Yo quiero comenzar con una pregunta muy general, pero quiero escuchar las realidades de todos desde cada uno de sus lugares. Vivimos en un exceso de consumo de medicamentos en este momento. Quisiera comenzar por Ramón y después escucho a Antonio y Armando. Sí, claro, tenemos un exceso de consumo de medicamentos que en muchos de los términos pues, obedecen a un mercado neoliberal. Hay estudios muy interesantes que marcan, y también la experiencia clínica de varios de los colegas aquí en México y seguramente en Latinoamérica. Estamos encontrando medicamentos como, bueno, fue la ranitidina, ha sido las tetraciclinas en algún momento, o el rapamune, que han sido medicamentos que más allá de no generar las expectativas suficientes, han generado daños a la salud, de tal manera que hemos la corrupción de farmacéuticas que hacer que nosotros los médicos estemos prescribiendo sus medicamentos, pues generan muchas trampas como regalos, como viajes, como otro tipo de cosas, y sí es como se está prescribiendo mucho medicamento que no sirve. Antonio, ¿opina usted lo mismo? Bueno, básicamente lo que estamos viendo, digamos, son dos procesos. Uno, lo que veníamos experimentando en la medicalización, en donde el complejo médico industrial, digamos, hasta prescriptores de los medicamentos, que son los médicos, induciendo el consumo, pero también, digamos, creando nuevas subjetividades. Pero por otro lado, tenemos ahora una biomedicalización, en donde, digamos, se le está imponiendo a través de una internalización la necesidad del autocontrol y la vigilancia. Y por lo tanto eso hace que mucha de la gente compre el medicamento por su propia parte, se automedique, pero también, digamos, se crean esas nuevas categorías de precondiciones, digamos, en donde la gente busca tratarse mucho antes de estar enfermo. Y eso lleva a un consumo, no solo de medicamentos, pero también de insumos. Medidores caseros de la presión arterial, medidores del azúcar en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podemos ver y que se ha acentuado de alguna manera con el tema del COVID-19 es que, digamos, no es raro ver que la gente se hizo un proceso de farmaceuticalización de sus hogares, en donde tenían pequeños equipos de generadores de oxígeno, sus oxímetros de pulso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es lo que estas grandes gerenciadores en salud están tratando de potenciar. Ya no solamente le están apuntando hacia los médicos, sino también hacia los nuevos consumidores. Antonio, ahí ya estamos introduciendo otros dos temas de los que vamos a hablar más adelante. Uno es el COVID, es efectivamente cuánto cambia el panorama de tratamientos de salud ante una pandemia mundial, y el otro es, precisamente lo que nos mencionaba usted como automedicación,
en algunas partes autocuidado, pero a veces también eso tiene riesgos, peligros de los que hablaremos más adelante. Me gustaría escuchar la opinión de Armando sobre este tema por el que comenzamos a hablar. Hay un exceso de medicamentos en el mercado. ¿Somos nosotros los consumidores, las personas también víctimas de eso? Hay como matices, ¿no? O sea, de un lado, cuando uno tiene un sistema universal de salud, en el caso de Brasil, el caso de Cuba, el caso, en fin, de países que tienen sistemas universales, el derecho al medicamento es una demanda muy concreta de las poblaciones, porque ahí se va mucho del gasto de bolsillo, sobre todo, que tiene que revertirse. Por otro lado, eso demanda un conjunto de controles públicos, o sea, no utilizarse medicamentos sin clara necesidad, evitar el uso de medicamentos sin prescripción dentro de un razonamiento clínico, ¿no?, de beneficio del paciente. Y algo que han mencionado los dos colegas, que es no sustituir medidas que pueden producir salud por medicamento. O sea, hemos visto fenómenos tremendos, como por ejemplo el consumo de ansiolíticos frente a una realidad social económica que es generadora de ansiedad, y en lugar de enfrentar a eso socialmente, le damos medicamentos para que la gente se relaje y pueda aguantar esta realidad inaceptable. Entonces, el tema de medicamentos y el uso de las tecnologías médicas en general es un fenómeno muy complejo, ¿no? De un lado puede haber cosas muy positivas, de apropiación, por ejemplo, de autocuidados, etcétera, pero eso no implica necesariamente consumo de tecnología y medicamentos. Profesor Armando, en este programa estuvimos hablando justamente hace poco tiempo y quisiera insistir en eso por la importancia que le vemos en este contexto de depresión en el ámbito de la pandemia, y usted mencionaba algo ahora, precisamente los ansiolíticos y cómo han sido los medicamentos una manera de que las personas, bueno, pues se ayuden a paliar la situación en la que viven, pero ¿recomienda usted precisamente ante esto que es más importante cambiar nuestro modo de vida y nuestro modo de afrontar el problema que hacernos, digamos, de alguna manera adictos a estos ansiolíticos que solo nos ayudan a disimular un poco esta realidad o la manera en que la enfrentamos? Así mismo, yo creo que el tema es un tema político e ideológico. O cambiamos una realidad que genera enfermedad, incluso sufrimiento psíquico, ansiedad, etcétera, y que no sustituyamos este cambio necesario por simplemente anular el síntoma, ¿no?, mediante el medicamento. O sea, eso me parece un tema clave, de fondo, ¿no?, y que debería hacernos pensar incluso frente a la pandemia lo que pasó. O sea, en lugar de ubicar en la organización social la forma de mejor proteger la gente frente a las sobredemandas económicas y la desprotección social, empezamos a simplemente crear unos fetiches, ¿no?, de medicamentos, como fue el tema de cloroquina, de una serie de sucedáneos que empezaron a ser promovidos como milagros, ¿no?, potenciales. Y yo creo que incluso eso frente a la vacuna, otro abordaje para eso, realmente es un desafío político superior. Yo quiero volver con Antonio y vamos a polemizar, vamos a discutir en torno a lo que nos nombraba como autocuidado, porque allí también me parece que debiéramos poner la vista, debiéramos poner la atención. El autocuidado no implica, desde el punto de vista en que usted nos los menciona, tener nosotros los medicamentos en casa y automedicarnos. Hay una diferencia entre los dos términos y los dos procederes. Sí, yo creo que hay que hacer una diferencia entre la medicalización, digamos que es este uso excesivo del abordaje de muchas entidades patológicas que realmente a veces no eran reconocidas como patológicas, pero que poco a poco se fueron incluyendo, y a veces este uso innecesario e injustificado y que a veces lleva a una iatrogenia, y hay que separarlo de aquellas cosas de autocuido personal, digamos, que tiene que ver mucho con nuestra forma de vivir. Definitivamente que hay que hacer la diferencia, porque sí es necesario que desde la misma comunidad haya, digamos, nosotros le llamamos esa soberanía sanitaria, en que las personas decidan, digamos, cómo atender de la mejor manera sus cuidados y su salud, pero también la industria farmacéutica está tratando, digamos, de impulsar esos autocuidos individuales, digamos, que llevan de por medio intercambios comerciales de compra de aparatos y de medicamentos que en la mayoría de los casos, digamos, son innecesarios. Vamos a hablar ahora sobre
digamos, el centro de atención de este problema. ¿Puede este exceso de medicamentos llegar a enfermarnos? Me gustaría hablar con Ramón sobre este particular. Desde luego que el exceso de medicamentos es solamente un listado de compra que se construye entre los médicos y los pacientes. En ese contexto, los medicamentos de momento pensamos que el derecho a la salud es el derecho a recibir medicamentos, y en esta discusión si el medicamento es adecuado o no. Pero también hay que considerar que el derecho a la salud es el derecho por el cual las personas libremente, de acuerdo a conocimientos, inclusive de la medicina indígena o de otras tradiciones médicas, también tengan derecho a recibir esos medicamentos o ese tipo de atención. Por eso mismo, medicamento es el tema menor de todo lo que pensaríamos que sería un derecho a la salud. Sin embargo, ese exceso ocasiona que personas que por una enfermedad reciben un medicamento y ahora tengan que recibir otro medicamento porque le está causando un efecto secundario. Y ese efecto secundario recibe otro medicamento y entonces de momento la mesa del paciente tiene 20 medicamentos, los cuales son para poder resolver todas las cosas que en fila se le estuvieron complicando. Entonces, ese también es un asunto cultural de Latinoamérica, donde pensamos que entre más medicamentos recibamos, y si son inyecciones dan mejores resultados, es un error que estamos construyendo todos, las farmacéuticas, los médicos y los pacientes y los medios informativos. Se nos quedan dos aspectos que han de alguna manera mencionado y vamos a debatirlos en la segunda parte del programa. Uno, la medicina natural, la medicina tradicional, y dos, la pandemia del COVID-19, cuánto ha cambiado el panorama de la salud pública a nivel mundial. Nos quedaban pendientes dos particulares. Uno, ¿cuánto cambia el panorama de la salud a nivel mundial una pandemia como la que estamos viviendo? Y segundo, también la importancia de cuidarnos y de volver quizás a las raíces. Sobre eso nos estarán hablando nuestros especialistas y quisiera abordar este tema con Ramón. ¿Cuánto cambia la COVID-19 el panorama de la salud a nivel mundial? Y específicamente un tema, ¿de quién es la responsabilidad? Una pregunta que nos estamos haciendo mucho, ¿de quién es la responsabilidad del cuidado de los ciudadanos ante una situación de emergencia como la que vivimos? Bueno, desde luego que se reparte, es sociedad y gobierno. Sin embargo, la pandemia nos ha hecho que desde América, desde principios de marzo hasta esta época, podamos hacer un corte y ver de distinta manera la realidad que está construyendo la pandemia. Al inicio de la pandemia, la información estaba vinculada hacia los medicamentos o los minerales o las vitaminas que podían reforzar nuestro sistema inmunológico. Y eso era asombroso porque de momento la gente quería en 3 días mejorar su sistema inmunológico cuando el sistema inmunológico está deteriorado por el exceso de harinas que estamos comiendo, que tiene ácido fítico, y eso hace una destrucción o de eliminación del zinc, que el zinc es importantísimo para el sistema inmunológico, y de momento queríamos hacer ejercicio, queríamos comer bien, y en 3 días, en un mes, en un año, no puede uno mejorar su sistema inmunológico, y además de eso, no conocíamos concretamente lo que estaba pasando en el sistema inmunológico. Entonces, a través de todo esto, nosotros hemos tenido bastantes preguntas, bastantes realidades, y eso mismo ha cambiado las perspectivas de las políticas de salud. Bueno, lo vemos en Estados Unidos como la perspectiva de salud del COVID está íntimamente de la mano de lo que es un contexto de consumo y ya una campaña electoral, en este caso de Estados Unidos, pero bueno, en cada país ocurre cosas distintas. De tal manera que la realidad en cuestión a lo que es la responsabilidad, pues es colectiva. Sin embargo, sí es importante que las experiencias de los ministerios de salud, las secretarías de salud, tengan un orden menos político y más asertivo de lo que es una enfermedad, que no es una enfermedad que debe ser vista por médicos, sino también tiene que ser vista por científicos sociales, que es lo que más ha abandonado muchos países. ¿Opina usted lo mismo, Armando? Yo diría a Ramón que yo creo que es un problema de qué política, ¿no? Yo creo que el abordaje es político, ¿no? Pero depende de qué política. Yo creo que en casos, ¿no? En que el Estado
no asume la función de garante de derechos y de protección de la sociedad y tal de forma sistémica y regular, termina retrayéndose a una función de casi una ONG, ¿no? Como si el Estado fuera una ONG humanitaria y que interfiere solo puntualmente en ciertos aspectos. Entonces eso llama la atención porque hubo estados que claramente las autoridades asumieron la totalidad de los elementos para poder proteger la población frente a algo que no teníamos desde el inicio y seguimos teniendo muchas dudas sobre la manera de mejor enfrentamiento, pero que desde siempre había necesidad de proteger desde aspectos de supervivencia económica, ¿no? Frente al aislamiento social necesario y también el fortalecimiento de los sistemas universales de salud, etcétera, etcétera. Entonces, realmente uno, si tuviera tiempo, tendría que matizar y clasificar cómo diferentes estados reaccionaron de diferente manera y los resultados de eso. Por otro lado, yo creo que la provocación con respecto a cómo los individuos se ubican frente a la acción del Estado es también muy significativa, porque en sociedades que están muy enmarcadas por una lógica individualista, esta idea de juntar medicamentos en la casa, de juntar equipo médico en la casa, de protegerse a mí y mis familiares y los demás que se vayan al infierno, o sea, no me importa, quiero garantizar desde mi convicción cómo voy a enfrentar. Eso caracteriza sociedades muy individualistas donde de verdad no hay idea de solidaridad. Y en el otro extremo, sociedades que tienen ya una identidad colectiva más fuerte y que proyectan formas de protección. Y en el medio de eso, un conjunto de matices que incluso muchas organizaciones populares, ¿no? Acá en Brasil, por ejemplo, tomaron la iniciativa de proteger, ¿no? Poblaciones, ¿no? El movimiento Sin Tierra, por ejemplo, haciendo donaciones de alimentos a los que están sin condiciones de trabajar, etcétera, etcétera. Todo una red, ¿no? De respuestas solidarias, incluso donde no hay respuesta por parte del Estado. Entonces, estas matices, ¿no? Nos hacen pensar que es un tema complejo, hay un impacto que yo espero sea positivo de alabancar, de avanzar luchas por sistemas solidarios y replantear la relación entre sociedad y Estado para que no solo frente a la pandemia, pero en general tengamos otras perspectivas, ¿no? Mucho más justas y garantes de derechos también. Sobre eso quiero insistir ahora con Antonio, precisamente iba a preguntarle, después de esta experiencia que hemos vivido y que ya narraban los colegas de cuánto quisimos acelerar nuestro cuidado cuando ya teníamos el problema encima, cuando ya estábamos viendo cómo afectaba esta enfermedad a las personas que estaban más débiles de salud, ¿cómo enfrentó usted como médico, cómo vio esta asunción por parte de las personas de la pandemia y la necesidad de cuidarse de una manera inmediata y aspirando casi a soluciones mágicas? ¿También se querían obtener esas soluciones mágicas a través de medicamentos? Bueno, me gusta una frase que dicen dos activistas brasileñas en torno al tema del COVID-19. Dice que el virus no discriminó a quién iba a matar, pero los estados decidían a quiénes iban a salvar. Porque quiera si no, la responsabilidad de los estados, en este caso con las políticas, como bien lo decía Armando, tiene mucho que ver en las respuestas y en la forma en que los profesionales de la salud también han respondido en los sistemas de salud. Es de mencionar que, por ejemplo, estas medidas de distanciamiento social, del uso de la mascarilla, etcétera, etcétera, posiblemente permanezcan en nuestro diario vivir, porque esta pandemia no va a ser, digamos, la excepción en esta próxima década, sino que va a venir siendo una pandemia cíclica, porque estamos dentro de esta crisis civilizatoria en donde definitivamente nuestros modos de vida deben de cambiar. De lo contrario, pues estaremos siempre expuestos a que buena parte de nuestras sociedades, digamos, los que están más vulnerables, los que son excluidos por las políticas públicas, sean los que mueran en primera instancia. Pero definitivamente que ese sentido individualista o en algunas sociedades hasta se hablaba del darwinismo social, ¿no? En donde los más fuertes tenían que sobrevivir, definitivamente que es inaceptable cuando ponemos en el centro el derecho a la salud y determinamos que todos y cada uno de nosotros somos imprescindibles para nuestra sociedad. Volveremos a los métodos tradicionales de curar. Sería importante que lo hiciéramos. Quisiera escuchar la opinión de Ramón. Bueno, en cuestión a la medicina tradicional es un sistema.
Quiero hablar de la experiencia que tenemos aquí en México con respecto a lo que son las grandes medicinas mesoamericanas, que es la maya y la náhuatl, y combinarlo con lo que es un seguimiento que hemos estado haciendo sobre tasa de mortalidad y morbilidad. La gran sorpresa que estamos encontrando es de que las poblaciones indígenas en este país tienen una tasa de mortalidad extraordinariamente baja, a diferencia de lo que son las poblaciones mestizas. Entre las poblaciones indígenas que más se mesticen tienen mayor tasa de mortalidad, es decir, que les va peor si se alejan al contexto indigenista. Esto, desde luego, que obedece a factores biológicos que seguramente no hemos estudiado. Quizá haya proteínas que puedan estar protegiendo a ciertos grupos indígenas en América, pero también las formas de organización social que están teniendo. El uso del cubrebocas, la sana distancia, ese tipo de situaciones han sido bien utilizadas dentro de las medicinas tradicionales, pero aparte, las medicinas tradicionales o los grupos indígenas han tenido que resolver sus asuntos médicos desde sus propias bases herbolarias o procedimientos, y lo siguen haciendo a pesar de que los servicios de salud están para más cosas. De tal manera que hay elementos dentro de esta medicina tradicional que también es parte de la demanda del derecho a la salud, pero que de alguna manera, tan siquiera en lo que estamos viendo en América, está sirviendo está contribuyendo en algo para que las poblaciones indígenas tengan menos expuestas al COVID. A pesar de todos los problemas que han traído las medicinas, los medicamentos, son imprescindibles para nuestra vida sobre el planeta tal como lo conocemos ahora. Cierto, los medicamentos, el problema es su falta de racionalidad. Los medicamentos no están racionados, están sobreexpresados, sobremedicalizados, porque de momento vemos que los sistemas de salud hegemónicos que les interesa colocar estos medicamentos, pues de momento vemos que se están construyendo otro tipo de patologías. Yo recuerdo en algún momento, por decir, la depresión postparto, que nos hicimos un trabajo de investigación sobre la depresión postparto en poblaciones indígenas, y resulta que en las poblaciones indígenas no la reconocen y no la pasan, no la sufren. Es decir, es una enfermedad que no existe en las poblaciones indígenas mesoamericanas y que de momento en el mundo occidental o en la parte mestiza se construye la depresión postparto, y al mismo tiempo se comienzan a generar un conjunto de medicamentos que se tienen que estar tomando. Entonces, creo que el avance de la industria farmacéutica ha sido buena, sin embargo, la racionalización es algo que seguramente, especulando, si racionalizáramos los medicamentos, bajaríamos una cantidad extraordinaria en lo que es la prescripción, y eso, pues obviamente, dañaría mucho a las industrias farmacéuticas. Quisiera escuchar la opinión del doctor Antonio. Bueno, hay que decir de que el consumo de los medicamentos está tendiente a incrementarse. De hecho, un estudio que realizó el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria decía de que el consumo va a incrementarse hasta el 3% para el año 2021. Y definitivamente esto es debido precisamente a esas nuevas subjetividades que se van creando en torno a los padecimientos y que hacen que la gente busque sus medicamentos. Y no solamente eso, sino que la industria farmacéutica motiva a los pacientes para que sean ellos quienes exijan los medicamentos. Y eso definitivamente es una gran debilidad que tenemos, porque faltan de políticas regulatorias de la prescripción de los medicamentos, faltan políticas públicas para la protección, digamos, del uso indiscriminado de antibióticos, que es uno de los grandes problemas de salud pública. Y por lo tanto, eso es algo que no ha sido abordado de la mejor manera y nos genera estos mal hábitos de consumo de medicamentos de uso indiscriminado. Por último, escuchamos a Armando, a modo de conclusión, de cierre. Sí, no, yo creo que es un tema interesantísimo. Daría para varios días aquí, ¿no?, de hablarlos, porque es muy complejo. De alguna forma, el tema medicamentos, ¿no?, y es como un subsistema dentro de un conjunto de subsistemas que configuran estos sistemas complejos adaptativos que son los sistemas de salud, ¿no? Y ahí no me refiero solo a servicios, ¿no? El sistema de salud como una proyección social, cultural. Y en eso creo que es muy, muy importante entender. El medicamento es una conquista del conocimiento humano, o sea, ¿no?, es una conquista.
Y, por ejemplo, nos amenaza mucho los informes que dicen que en 2030 es posible que no tengamos más antibióticos efectivos, ¿no? Y eso tiene que ver que el uso de medicamentos no es solo el medicamento que consumimos nosotros los humanos, es también el uso de los principios activos, por ejemplo, en la producción agropecuaria, ¿no? Que es una cosa insana. Se consume 6 veces más antibióticos en la producción de animales, ¿no? Para consumo que en el consumo humano. Y eso entra al circuito de aguas, de suelo y todo, afectando las resistencias, ¿no? Bacterianas que selectivamente se ponen mucho más, digamos, potentes y con eso anulan el poder de antibióticos conocidos y baratos. Y lo ha dicho Armando, el tema da para conversar por horas, por días en este espacio. Lamentablemente el tiempo se nos agota. La invitación es para que nos veamos en otra ocasión y también abordemos este tema desde otras aristas. Ya lo decía, son muchas. Les agradezco a todos por estar desde sus lugares del continente con Telesur. Gracias. Un abrazo. Según expertos, la salud en general se ha convertido en un negocio muy lucrativo desde sus inicios y ahora de manera acelerada. Es por ello que en muchas partes del mundo el acceso limitado a la medicina, la falsificación de medicamentos, las aseguradoras privadas, así como los altos precios de algunos tratamientos, se han constituido como obstáculos importantes que los ciudadanos tienen que superar para garantizarse a sí mismos su salud. Nos despedimos así. Cuídese mucho.